Hola, ¿cómo están todos ustedes? Buenas noches, son las 6 en punto. Voy a dar inicio entonces a este proceso de formación. Hoy la cuarta semana, la última semana de lo que corresponde a este programa de formación. Quiero saludarlos a todos, espero pues muchos me han escrito. Es muy interesante lo que ha pasado en este programa de estrategias y medios de aprendizaje de la tecnología. Es bien interesante saber las preguntas que me hacen dentro de los foros y todos estos procesos que hemos tratado de resolver. Eh, hay personas que veo que están siguiendo todo al pie de la letra, precisamente quizás no están viendo bien los videos. Hay procesos que son calificables y otros no calificables, eso para que lo recuerden. Entonces, pues, yo les he compartido y les he explicado un poco sobre lo que corresponde a las formaciones, a los procesos calificables, a esos procesos calificables que tenemos todas las semanas y los que no son calificables. Para esta semana 4, esta última semana, recordarles que esta formación va hasta el 13 de agosto, solamente hasta el 13 de agosto. Yo entiendo que todos quieren hacer todo como al pie de la letra, lo que aparece durante el discurso, pero hay unas evidencias que son bien complejas sabiendo y reconociendo que algunos de ustedes no tienen grupos de trabajo. Entonces, por eso es bien importante saberlo. Hoy para esta semana 4 voy a poner en este momento en pantalla lo que corresponde a la actividad de desarrollar un plan de formación, de desarrollar la planeación de una clase de acuerdo con los lineamientos institucionales. Bueno, todas las instituciones tienen unos lineamientos característicos y específicos de acuerdo a las resoluciones, de acuerdo a las características que genera ese mismo proceso, a lo que tiene la directiva, las mismas directrices pedagógicas que tienen en las instituciones, tienen unos parámetros específicos. A veces le dan mucho auge a la evaluación, a veces le dan mucho auge a los procesos metodológicos, a los procesos, digamos que cada uno tiene como unos aires diferentes, de acuerdo también a la filosofía de la institución. Entonces, basados en ese principio, pues la tarea debe desarrollar como de acuerdo a esa perspectiva. Esta actividad está abierta ya, se abrió el día de ayer y pues de ahí tenemos solamente hasta el 13 de agosto. Cindy, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Cindy. ¿Puedes encender tu micrófono, por favor? ¿Me estás escuchando bien? No te escucho, qué pena. Puedes activar el micrófono. Cindy, te recomiendo que vuelvas a salir y vuelvas a ingresar a ver si de pronto se te arregla ese proceso. ¿Vale? Entonces voy a esperar a Cindy, que digamos que ingresó muy frecuente y ingresó hasta el momento a la formación. Y como saben, yo siempre soy muy puntual para arrancar estos procesos. Esto lo arranco a las 6 en punto, con el ánimo de respetar a aquellas personas que ingresan cumplidamente a los procesos de formación. Nuevamente ingresa Cindy. Cindy, ¿cómo estás? ¿Me escuchas ahora sí? ¿Me puedes hablar? ¿Puedes activar tu micrófono? No, pero tú me escuchas. Hazme señas con la cara de que me está. Ah, perfecto. ¿Cómo te ha ido? Bien. Bueno, Cindy, pues entonces tenemos el WhatsApp, ya que tú me estás escuchando bien, no sé por qué no escucho tu audio. Tienes el WhatsApp para que me escribas. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, eh, importante saber si has tenido alguna dificultad con las evidencias anteriores. Si has tenido dificultades, ok, pero mira, me puedes escribir por el WhatsApp qué dificultades has tenido para poderte ayudar. O sea, ¿no te han servido quizás las ayudas que les puse? ¿Tienes alguna dificultad frente a esa ayuda? No, no, no se te escucha el audio. Si quieres, mira, la otra que puedes hacer, tú tienes celular ahorita, tienes un celular activo. ¿Sí? Yo te puedo mandar una invitación, exactamente, por el celular te puedo mandar la invitación para que tú ingreses por el celular, quizás por el audio del celular me puedas escuchar. Yo en este momento estoy mandando la información por el audio del celular.
te voy a mandar una invitación para que de pronto la... Ahí tú estás en el grupo, ¿cierto? Ok, simplemente ingresa al chat, a ese chat del WhatsApp y le das en donde dice https dos puntos tinyurl y simplemente ingresas con Cindy 2, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí ya me podrías hablar y solucionamos el proceso. Bueno, ya que estás tú, estás privilegiada. Estoy con más privado para dónde. ¿Pudiste ingresar? Estoy esperando en la sesión. ¿Ya? Dale. Daniel, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Me escuchas? Sí, inténtalo. Inténtalo nuevamente. Daniel, ¿me escuchas? Cindy, yo no te veo, o sea, dentro del celular. ¿Tú estás ingresando por el celular o por la... todo por el celular? ¿Y nada? ¿O estás por el equipo nomás? Ok. Bueno, escribe por favor por WhatsApp y yo te voy solucionando lo que yo voy viendo y te voy contestando de acuerdo a lo que, porque no sé qué es lo que está pasando con tu señal. Daniel, ¿me estás escuchando en este momento? Quiero saber. Sí, yo sí, perfectamente. Daniel, muchas gracias, sí, muy amable. Eh, veo la cara de Cindy. Cindy, vamos con ánimo nuevamente, ingreso nuevamente. Mayra, buenas noches también, ¿cómo estás? Bueno, la pregunta que le estaba haciendo a Cindy ya había arrancado un poco. Bueno, Mayra, ¿cómo estás? Qué bueno ese lazo que tienes allá. Qué delicia. ¿Cómo te ha ido, Mayra? ¿Me estás escuchando bien? No, activa tu micrófono, por favor. La cámara. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Te escucho perfecto. Ah, se ve perfecto, tranquila. Bueno, ahí ya apagó la cámara. Bueno, entonces les hablaba y les tenía las preguntas sobre la semana pasada. Bueno, la semana pasada se presentaban, voy a subir acá para que si digamos, tienen alguna pregunta. Solamente habían dos actividades, por así decirlo. Una que se llamaba sobre la formación basada en competencias, que era un mapa conceptual. Ustedes podían hacer un mapa conceptual, un mapa mental, un organigrama, un ideograma, un pictograma, lo que ustedes quisieran hacer frente a esa actividad. O sea, el tema principal es la formación basada en competencias. Y ya después de ahí, pues generar una estructura de acuerdo a lo que es la formación basada en competencias. Y la segunda actividad, bueno, hay una que dice no calificable, pues ya no había que, pues lo estoy colocando como tanto auge porque son muchas actividades que tienen ustedes, entonces no quería colocarle como mucho auge. La tercera es la elaboración de un plan de formación basado en competencias. Yo hice varios ejemplos que les compartí, sin embargo, me tomé la tarea de hacer otros. Si ustedes quieren, los puedo compartir también por el WhatsApp para que aquellas personas que no lo han presentado, pues lo presenten. Es muy sencillo, simplemente tomen como el esquema de elaboración de un plan de formación, qué es lo que van a hacer y cuáles son las competencias que van a definir para poder resolver un proceso, tener un tema específico y le dan una resolución con un desarrollo. Mayra, cuéntanos. Profe, qué pena decirle hasta estas alturas. Pues como yo siempre le hablo, es como al WhatsApp que tengo personal, pues del otro grupo, del otro curso que hice antes, yo no estoy en el grupo. Oh, bueno, Entonces, no, pues ya qué. Pero entonces, todo lo que eran las evidencias y todo y ejemplos de para poder desarrollar las evidencias, las hacía como por medio del correo, que al correo sí sí, llegaba. son las mismas que se enviaron al WhatsApp, son las mismas que envié al correo. Aquí le estoy Claro. proyectando en este momento, por ejemplo, voy a proyectarles en este momento como la otra actividad que quizás algunos
sobre el tema del plan de formación por competencias. Mira, yo lo hice de una manera básica, un programa de liderazgo y trabajo en equipo, y este era el ejemplo que les compartí. Entonces solamente es como definir un curso de acuerdo a cuántas semanas participaba el proceso y cuáles son las competencias que las personas desarrollarían con el curso que ustedes van a montar o con que ustedes van a hacer. Esto es efectivo cuando ustedes hacen, por ejemplo, diplomados, simposios, cuando ustedes hacen esquemas de formación, que ustedes son las personas que van a hacer el proceso y que van a abogar por el proceso académico, del cual ustedes pueden cobrar, ¿cierto? De acuerdo a sus conocimientos, si ustedes tienen un taller, por ejemplo, de artesanías, no importa el tema, lo importante es que ustedes puedan definir y este sea como el esquema que le pasen a la gente como una especie como de guía y de proceso para que todos puedan saber qué es lo que pasa en el curso y cuál es el objetivo general que presenta el curso. Entonces es pues muy importante poder determinar por ejemplo, la estructura del curso. Aquí los separé por semanas, y así, pues, de acuerdo con cada semana tomaba un tema, les hablaba de una metodología, de unos recursos. Recuerden que hay cursos que son humanos y también existen unos recursos que son recursos materiales. Eso tiene que ver con lo que tengo yo para poder presentar. Existe también como dentro de esos procesos un esquema bibliográfico, una bibliografía y una webgrafía que tiene que ver con el esquema de, de medios por internet, de donde salió la información, como las referencias bibliográficas, y por último unas evaluaciones, que las evaluaciones, por así decirlo, la pueden hacer como una forma de lista de chequeo, donde van a hacer una especie como de cierre cognitivo de los procesos que ustedes trabajaron en todo el transcurso de la formación. Esta, digamos que en un plan de formación se basa en una formación, no sé, digamos de 40 horas, de 10 horas, de 20 horas, y eso es lo que determina para que la gente pueda activarse frente a diferentes capacidades que tengan las personas dentro de los diferentes cursos que puedan ustedes trabajar o que puedan asesorar, ya que este curso y los cursos que se están trabajando tienen que ver como el pensamiento de cómo pueden hacer ustedes para asesorar una empresa o una institución de acuerdo a sus capacidades, a sus conocimientos y a lo que ustedes han trabajado en el transcurso de sus vidas. Entonces de ahí nos basamos con el tema como de la experiencia también que tienen en la parte de los trabajos. El día de hoy, por ejemplo, el día de hoy se va a hablar sobre el tema del aprendizaje autónomo. ¿Cuáles son las características? ¿Por qué es importante el aprendizaje autónomo? ¿Cuáles son los fundamentos psicológicos? Que es como la pregunta que le especifica a todos ustedes la misma plataforma. Hablaba de estas tres evidencias. La primera, que es calificable, que es un mapa conceptual. Perdón, voy a bajar acá. Ok. La primera es un análisis de las características del aprendizaje autónomo. Cuando se habla de un análisis, es usted qué piensa, o sea que ahí se debería hacer en primera persona. Entonces, ¿yo qué pienso del aprendizaje o las características del aprendizaje autónomo? Entonces, yo les voy a mostrar hoy ciertos parámetros y les voy a mostrar también la tarea que yo se las hice para que ustedes puedan tomarla como ejemplo, como guía para hacer su trabajo. Entonces, partiendo desde el yo, ahí se utiliza la palabra yoísmo. El yoísmo tiene que ver con lo que yo pienso de acuerdo a. No es hacer síntesis, voy a hacer es un análisis. Entonces, considero que es bien, considero que está mal y por qué. Eso es lo importante del esquema de un análisis. El segundo también es un ensayo de los fundamentos psicológicos para el desarrollo del aprendizaje autónomo. Bueno, como ensayo también tiene unas características. Usted puede colocar una pregunta problematizadora, usted puede colocar una palabra que pueda enfocar o simplemente el tema y usted habla también sobre de dónde sacó la información, qué es lo importante de esa información, por qué para usted es importante esa información. Y tercero, hay un taller que se llama planeación de una clase. Este es más sencillo. ¿Por qué? Porque una clase puede ser una clase de 1 hora, puede ser una clase de 1 hora y media. Entonces, ¿cómo tú planearías una clase? Recuerden que muchos de ustedes ya han tenido clases, pues simplemente tomen lo que ustedes tienen ahí como de trabajo en sus clases y en sus procesos y compártanlo. Simplemente es compartir el documento que ustedes trabajan habitualmente y si no lo tienen, pues simplemente pueden coger uno de los documentos que ustedes trabajan, que tienen por sus hijos, con sus familiares o hacer el documento desde cero. Podría ser también una base, pero yo ya también les hice la tarea para que ustedes puedan tomarlo como referencia y así puedan presentar esa tarea de manera adecuada. O sea, estas tres evidencias se corresponden a esta semana. Esas tres evidencias ya se las tengo resueltas para que ustedes puedan tomarlos como referencia, como apoyo a este contenido temático. Yo sé y vuelvo y digo, y en letras mayúsculas lo digo, a mí me da pena
que este curso tiene muchas evidencias, y la verdad lo sé, no solo las pongo yo, las puso el sistema, y yo simplemente sigo la ruta de poder guiarlos para que ustedes puedan completar este curso de acuerdo a las características. Pero personalmente, como docente, les puedo decir que el material de trabajo de esta formación está muy interesante. Está muy interesante en cuanto al contenido, porque tiene un contenido gráfico interesante, tiene un contenido temático muy interesante también, y que les puede ayudar a complementar sus conocimientos y a fomentar o reforzar ciertos conocimientos que adquirían. Muchos de estos procesos ya la gente lo sabe, pero pues es importante poder también detallar otras características que tienen este material del SENA, que me parece que está muy bien elaborado. Ahora, recuerden que ustedes descargan todo el tiempo, pueden descargar. Yo les recomiendo que descarguen ese material antes de que a ustedes también se les cierre la plataforma de acuerdo al curso, donde después no van a poder encontrar el material. Por eso es importante siempre descargar el material de clase, porque uno no sabe, y se los digo con todo cariño y con todo aprecio que les tengo, como docente, mire, a mí me han tocado cursos, muchos. Yo he hecho muchos diseños curriculares, he hecho muchas formaciones, he asesorado, he apoyado muchas formaciones, y en el transcurso de los años, 5 años después, 6 años después, me toca volver a hacer los mismos cursos, o me toca presentarlos o dar la formación. Yo digo, ve, si yo hubiese guardado el material, qué bueno poder apoyarme de ese material, porque hay cosas que son muy buenas de la parte tradicional, son excelentes, pero pasa algo, también tengo que compararlo y tengo que actualizarlo con lo que está actualmente en el proceso. Hay mucha información que se va modificando a través de los años, y eso es importante que todos ustedes lo puedan tener. Bien, entonces vamos a entrar en materia, ya lo que corresponde al proceso del día de hoy. Recuerden que yo estoy viendo en varios equipos, tengo 3 equipos, 4 equipos conectados para poder que este proceso les llegue a ustedes de la manera más adecuada, que quede grabado de la manera más adecuada, y que el material que les voy a presentar sí corresponda a todo el proceso. Entonces, mire que aquí tenemos un mapa conceptual, y este mapa conceptual es un mapa muy grande y lo tiene, todos ustedes lo pueden acceder, eso está en el material del curso. En la 4ª semana aparece como este material preciso. Voy a compartírselos para que puedan saber de dónde sale la información. Y entonces, mire, desde aquí llega el material, ahí está lo que corresponde al mapa de contenido, y en el mapa de contenido, precisamente en el glosario, aparece este primer mapa. Entonces, a partir de ese primer mapa, me parece que es importante poder explicarles todo lo que corresponde, aunque pues yo les voy a tomar apuntes, voy a hacer que ustedes tomen apuntes, porque este es el resumen. Siempre los materiales del SENA al principio tienen un resumen en forma de un mapa conceptual de todo lo que pasa, de lo que es la clasificación. Yo, por aparte, pues les voy a explicar de manera con ejemplos, trataré de hacerlo con ejemplos y trataré de hacerlo como lo más simple posible, lo que esté a mi alcance y a mis manos. La acabé de compartir por el WhatsApp para que aquellas personas que, digamos, que puedan verlo por el WhatsApp, lo puedan tener. Si no, simplemente ustedes van, ya saben cómo llegar a la información por contenido del curso, proyecto, y buscan la semana 4 y está el material de trabajo. Muy bien. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, todo esto son estrategias centradas en el estudiante, ¿cierto? Como características importantes. Pero ¿por qué se debe enseñar? Esto se debe enseñar porque no solamente ustedes deben pensar cómo, si ustedes en este momento son estudiantes, sino cuando ustedes tengan estudiantes, cómo comenzar a asesorar el proceso, cómo comenzar a dirigir el proceso para que las demás personas, los gerentes, porque es que no solamente este proceso debe ser estipulado para la academia, no, la parte laboral. Muchos de ustedes tienen alguna profesión y posiblemente ustedes les toque dar una formación, un curso con ciertos conocimientos que tengan ustedes en la parte humana, digamos que en diferentes sesiones que tengan bueno, dependiendo de las competencias que requieran la empresa. Ustedes pueden también trabajar para ellos y pueden comenzar a ofrecer capacitaciones, ofrecer cursos que pueden ustedes retribuirse económicamente frente a ellos. Entonces, ¿por qué es importante aprender este esquema? Es importante para que ustedes sepan desde la parte administrativa qué se debe tener en cuenta, y o también qué se debe tener en cuenta ya como estudiante, de cómo generar un aprendizaje más correlativo a nuestros conocimientos. Recuerden que influye mucho el estado de ánimo, influye muchísimo el estado de tranquilidad, cómo te concentras más para un estado de aprendizaje autónomo, cómo haces tú para recepcionar la información, cuáles son los puntos claves para poder trabajar un esquema, un libro, digamos que recordar la información.
si uno se pone a analizar como los documentos, mucha gente no sabe leer de corrido y digamos que tenemos déficit en ciertas características de lectura. Y tiene que ver más que otra cosa por cómo nos enseñaron a leer. Entonces yo también les doy ciertas claves y tips porque todos podemos mejorar sin importar la edad que tengamos, podemos mejorar nuestros esquemas de lectura y uno de ellos muy fácil es rayar, es subrayar. Documentos como un PDF permiten que puedes subrayar los documentos en Word, comiencen a escribir, a leer subrayando, eso es importante. Es más, que cada párrafo me permita a mí tener un contexto, me permita analizar ciertas palabras para poder definir gráficamente y poder recordar las palabras. Lo dije en la clase pasada, pero creo que en esta o en la anterior, un ejercicio, por ejemplo, para que yo me tengo que decir a la mente cosas que me permitan recordar, momentos, situaciones, espacios, ambientes que me permitan recordar. No sé si recuerdan ustedes el ejemplo que les puse de la selva, el ejemplo que les puse cuando alguien entregó un libro en la selva y ese alguien se llamaba Jorge y Jorge se lo pasó a Ana y a Ana le gustaba mucho el título del libro, que el título decía Aprendizaje Autónomo. Ana fue corriendo donde su hija y le dijo, su hija se llamaba Jennifer. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes cuentan un cuento en su mente, van comenzando a recordar imágenes y se van comenzando a asociar. Se llama principio de asociación. Si yo a las personas, si yo a las cosas le pongo un proceso de asociación, comienzo a recordar fácilmente lo que puede pasar. Es un ejercicio fácil para un examen. Es un ejercicio que toca practicarlo, no es simplemente hacerlo y ya. Hoy vamos a hablar también no solamente del aprendizaje autónomo, sino también como de ciertas dinámicas o ciertas didácticas que deben ser corresponsales a nuestro actuar. ¿Por qué? Porque recuerden que no todo puede ser técnica, no todo puede ser la parte escrita, no todo puede ser lo tradicional. También tienen que, las didácticas nos ayudan a compensar y nos ayudan a bajar un poco el estrés que puede causar el estar sentado, el estrés que puede causar el tono de la voz de una persona, la psicognomía de la persona, también nos influye muchísimo en los resultados. Entonces ahí es tan importante que la educación y la metodología centrada en el estudiante tiene que verse aplicada de acuerdo a mi estímulo y de acuerdo a mis ganas que tenga para poder mejorar cualquier tipo de concepto y cualquier tipo de proceso pedagógico. Entonces, pues, basados en ese principio, vuelvo entonces y retomo al mapa conceptual. Entonces, me gustaría leerles esta parte. Dice, la pedagogía enfrenta el desafío de dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje para que los estudiantes desarrollen pensamiento reflexivo y crítico. Ojo, ¿por qué es tan importante ese pensamiento reflexivo y crítico? Porque los seres humanos estamos tratando de enfrentar a las personas a que sean autónomos, a generar desarrollo de habilidades para la vida. Y si usted es reflexivo, puede comenzar a macerar la información, puede reflexionar en frente a la información y puede criticarla, constructivo, destructiva, digamos, pero crítica, pero puede comenzar a macerar la información para generar una estrategia de aprendizaje para sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si a mí me gusta la manera como me están enseñando, pues muy posiblemente voy a aprender. Pero si no me gusta cómo estoy aprendiendo, pues va a ser más difícil que mi proceso sea considerado apto para mí mismo, ¿cierto? Entonces, ahí antes se basaba el conocimiento o el aprendizaje como un conocimiento externo y pasivo, pero actualmente se considera un instrumento interno y activo. Entonces, ahí es cuando nosotros como docentes nos convertimos en mediadores, nos convertimos en guías, nos convertimos en vez de ser maestros, porque la palabra maestro, digamos que enfoca muchos procesos, yo me convierto en un mediador de recursos, un mediador de que esas personas puedan tener un aprendizaje autónomo y una estructura adecuada para su propio contenido temático, pero digamos que a sus gustos, a su estrategia, a su propio ritmo, ¿sí? Eso tiene unas características específicas. Entonces, cuando se habla del aprendizaje autónomo, hay que pensar de que la manera intelectual de que cada individuo utiliza las estrategias de aprendizaje, o sea, estrategias cognitivas o metacognitivas que queramos decir, se debe manejar de una manera secuencial, se debe manejar de una manera objetiva, y objetiva de acuerdo a cuál es mi interés. Debe ser motivada en el reconocimiento de qué experiencias debo tener yo en la formación, en qué aprendizaje y qué conexión con el aprendizaje yo tengo. ¿Y por qué hablo de conexión con el aprendizaje? Porque es importante saber para qué me va a servir el aprendizaje. Si no me va a servir para nada, pues simplemente
lo dejo como un conocimiento de que no me va a importar. Pero si yo lo puedo aplicar a mi vida diaria, a mi vida cotidiana, a mi trabajo, ya se convierte en un aprendizaje significativo porque va a tener un uso inmediato. Y si la persona comienza a darle un uso inmediato, pues va a ser mucho más importante ese aprendizaje. Ahora, se habla entonces de que ese aprendizaje tiene 3 claves. ¿Cuáles son las claves? Establecer nuevas relaciones entre aprendizaje, trabajo y vida cotidiana. Esa es la primera. ¿Cómo puedo hacer yo para que el aprendizaje sea constante? Segundo, identificar cuál es la motivación que tengo. ¿Qué es lo que me motiva a conseguir una meta? ¿Qué es lo que yo tengo como aprendizaje autorregular? O sea, ¿cómo, hasta dónde llego yo para que ese aprendizaje sí tenga una meta específica? ¿Sí? Que yo tengo claro hacia dónde voy. Y tercero, que es súper importante. Yo no puedo basar en el conocimiento de que yo no sé nada desde el principio. No, tiene que existir unos conocimientos previos. Entonces yo tengo que reconocer cuáles son esos conocimientos previos. Y lo mismo pasa con las demás personas. ¿Cuál es mi conocimiento y qué es lo que me hace falta? Y ahí se hablaría de competencias, lo que hablamos en la clase pasada. ¿Cuáles son mis competencias? ¿Qué competencias tengo y cuáles me hacen falta? Entonces, ¿qué es lo que se sugiere para que la persona aprenda a mejorar la calidad del aprendizaje autónomo? Entonces, 1, establecer metas. 2, planificar. La gente no planea, la gente improvisa. Pero si usted aprende a planificar, aprende a seleccionar un proceso de aprendizaje. Ahora, algo también importante, dentro de esa planificación del proceso de aprendizaje, ¿qué selecciono yo como información relevante para mí? ¿Cuál es la discriminación que yo tengo frente de la selección de los temas? Y por otro lado, bien importante es cómo integro mis conocimientos con los nuevos conocimientos. Ahí llega un producto que se puede generar. Entonces, aquí ya hablamos de competencias. Y entonces, ¿qué se habla? De competencias para aprender, competencias para el pensamiento crítico. ¿Sí? Están en la parte central de la pantalla. Competencias para la automotivación, competencias para la comunicación efectiva, competencias para el uso de las TIC, competencias para resolución creativa de problemas, competencia para el trabajo colaborativo, ¿cierto? Si las personas en Colombia y en el mundo aprenden a moverse de acuerdo a estas 7 competencias, se vuelven, podríamos decirlo en palabras colombianas, se vuelven los duros de los duros, se vuelven los monstruos de los monstruos, por así decirlo, se vuelven los más. Las personas van a tener un plus. ¿Por qué? Porque van a aprender a detectar problemas, porque van a aprender a ver puntos de vista, porque van a aprender a establecer metas, porque van a hablar con claridad, porque van a manejar herramientas tecnológicas en cualquier escenario, sin importar si es un escenario en línea o si es un escenario particular, porque van a aprender a manejar métodos de resolución de conflictos, porque van a aprender a dominar habilidades sociales, y esa habilidad social se aprende desde la competencia del trabajo colaborativo. O sea, es tan importante aprender de las personas. ¿Por qué es tan importante aprender de las personas? Porque yo comienzo a hacer una palabra que es importantísima, que se llama aprehensión, y esa aprehensión tiene una H intermedia. Aprender con H intermedia es extractar, quitar, robar, sacar de los demás un conocimiento para generar un conocimiento propio. Pero si yo veo que los demás lo hacen, yo puedo aprenderles por imitación, les puedo aprender por... les puedo aprender como por ejemplo, por imitación, por duplicación de conocimientos. Le puedo aprender porque yo tengo mi conocimiento y simplemente lo mejoro, lo renuevo, ¿cierto? Entonces hay muchas partes que nosotros podemos aprender desde ese aprendizaje colaborativo. Ahora, se habla entonces también dentro del material sobre unos materiales educativos, pero esos materiales educativos entonces, fuera de que son unos recursos para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se facilite para la comprensión, debo aprender cómo a separarlo, a distinguirlo, a seleccionarlo para los actos pedagógicos. Entonces es tan importante yo aprender a seleccionar, por ejemplo, un material convencional. Cuando hablamos de materiales convencionales, hablamos, por ejemplo, de libros, de pizarras, o sea, materiales que son los tradicionales que utilizamos. O materiales, por ejemplo, otros que son materiales audiovisuales. ¿Cuáles son? Diapositivas, videos, grabaciones en audio. Les he dicho todo y les he recalcado. Los audios que ustedes pongan de fondo, las pantallas, los background, ¿sí? Todo eso que ponen ustedes detrás de los audios, de los videos, tienen que tener
un simbolismo y cuál es el movimiento que tienen que tener las personas frente a eso. Por ejemplo, si es un audio, pues una música suave, si yo quiero que la persona esté relajada, pero si yo quiero que la persona esté acelerada, pues pongo un beat más rápido. Eso hace que la gente se acelere más. Y entonces en un video utilizar utilizar mucho la psicología del color. Váyanse en Google, esto es como por aparte del proceso, busquen la triada del color. La triada del color le dice a las personas qué colores en forma de triángulo deberían utilizarse para poder trabajar un flyer, una presentación, un Canva, ¿sí? Una diapositiva. Esos colores son importantes porque si la información está muy cargada, muy saturada, pues no va a complementar mi conocimiento, ¿sí? Si yo utilizo colores de ansia, naranja, amarillo, ¿cierto? Colores de ansia, pues van a provocar en el lector o en la persona un aburrimiento o una ansiedad de que quiero terminar rápido el proceso porque no me va a causar algo que genere tranquilidad en la lectura. Por eso es importante también tener, por ejemplo, con los niños que son tan hiperactivos, yo voy a utilizar esos colores precisamente porque ellos quieren mantener activos y los colores los mantienen activos. Pero cuando las personas son adultas y dependiendo de la empresa, pues debo comenzar a correlacionarme con los colores institucionales. En eso tienen que tener mucho tacto, ¿sí? Ahora, las nuevas tecnologías hacen parte también de esos materiales educativos y es tan importante que nosotros, como docentes, aprendamos a hacer avatar, que aprendamos a hacer juegos, que aprendamos a interactuar con la gente en medios educativos, juegos, presentaciones interactivas. Yo les tengo en este momento algo rápido que les hice, la verdad se los hice en 1 minuto y medio, no me demoré más tiempo, y es un avatar, se los voy a proyectar. Este avatar, no sé, espero que ustedes puedan escuchar el audio, si no se los voy a compartir y les voy a mandar el audio de cómo lo hice. Yo les hice un videito como regalito para que vean cómo se hace y que ustedes puedan trabajar desde sus clases. Qué bueno que ustedes puedan arrancar un acto pedagógico de esa manera. Sería muy interesante. Entonces aquí está el avatar, simplemente le doy play. Espero que ya... Solamente les puse un audio de 6 segundos precisamente porque esos audios son escritos. Cuando ustedes ponen audios de avatar, por ejemplo, audios, ustedes pueden escribir textos largos. ¿Qué páginas utiliza uno? Y ID, eso es una de las páginas. La otra, ustedes pueden hacer una cosa que se llama el Boki. Yo me acuerdo que el Boki fue el primer avatar que existía, por así decirlo, de los primeros avatar. Y son muñecos que uno pone a hablar. Dependiendo del grupo que ustedes tengan, pueden darle ustedes las características, si es serio, si es una característica jovial o, digamos, una característica eh, pues diferenciada. Yo en este momento estoy viendo que no me está saliendo el audio, pero no hay ningún problema, se los voy a compartir. Les voy a compartir para que ustedes puedan tener esa información. Ahora, ustedes pueden manejar, por ejemplo, ruletas. Cuando tengan un grupo, simplemente tengan sus aprendices, los tienen en un Excel. Ustedes pueden, con ese Excel, pueden hacer una ruleta. Una ruleta se llama Will Decide. Y esa ruleta simplemente es como para escoger a alguien frente a una pregunta. Puede servir como juego, puede servir como desarrollo de procesos en clases para que vayan haciendo una lista de chequeo, una evaluación, y en todos los ámbitos del proceso formativo pueden existir esas características. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Edwin H. y estaré acompañándolos en este camino de tecnología en el SENA. Bueno, ahí, por ejemplo, salió con una voz. Yo puedo agregarle mi voz si yo quiero a ese avatar. Yo podría agregarle mi voz al avatar, pero vuelvo y les digo, me demoré 1 minuto, digamos que 1 minuto y medio, 2 minutos me demoré para hacer ese cuento. Más me demoré explicándoles. Por ejemplo, yo hice un videito para ustedes, pero me demoré explicándoles para poder ver cómo es el proceso. Ya que yo ya sé el contenido, pues simplemente lo hice. Bien, entonces materiales como por ejemplo estos ustedes pueden arrancar con sus procesos de formación y eso hace parte como de los nuevos materiales y los nuevos contextos de lo que corresponde a la clasificación de una plataforma tecnológica para poder buscar la información. Ahora, en los materiales me pareció importante encontrar que los materiales deben tener unas características, ¿cierto? En las clasificaciones aparecían 2 autores, uno que se llama Parceriza y otro que se llama Marqués. Estos dos autores
hablaban sobre de qué es lo que buscan las personas verdaderamente en un apoyo didáctico, en un material didáctico, en un material educativo. Entonces dicen que, por ejemplo, el material debe ser innovador, que debe ser motivador, que debe estar estructurado en la realidad, que debe estar configurado, debe ser configuradora y mediadora, que tiene que haber relaciones entre los estudiantes y los materiales, que debe controlar el contenido de enseñanza, que debe ser formativa, ¿sí? Entonces, dentro de cada material de esos, pues hablaba, por ejemplo, cuando es innovador, hablaba de que se podía experimentar y resolver problemas. Cuando se hablaba de motivador, se podía decir que era buscar la motivación inicial, inicial del estudiante y el mantenimiento del interés. ¿Qué es tan importante eso? No solamente que la gente esté motivada en el inicio, sino que esté motivada que en que yo pueda mantener todo el proceso formativo, mantenga un interés. En la estructuradora de la realidad se habla, por ejemplo, de que tiene que ser entretenida, de que tiene que ser amigable, ¿sí? Por ejemplo, cuando se está controlado con los contenidos de enseñar, se habla de que el entorno tiene que tener unas opiniones que permitan generar el debate, que permita evaluar conocimientos, que permita tener un modo y un medio de expresión, ¿sí? Entonces, este material educativo eh, debe ser como flexible a la hora de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces se habla de que el esquema, por ejemplo, se habla de que los materiales, por ejemplo, en multimedia, eh, deben ser o sea, debe combinar muy bien los gráficos, debe combinar muy bien el sonido, las animaciones. Con la interactividad debe tener como, por ejemplo, que la gente pueda tomar decisiones y que pueda ver las consecuencias. Ahí es cuando se utilizan los juegos. Sí, cuando tengo un material de multimedia, por ejemplo, cuando que los materiales educativos deben tener accesibilidad. O sea, por ejemplo, cuando en un sitio web yo tenga a la mano poder cambiarle la fuente, poder cambiarle ciertas características a esa accesibilidad para personas que no tengan capacidades, por ejemplo, o que tengan una discapacidad, por ejemplo, visual, o que tengan, digamos que ciertas discapacidades, ¿cierto? Como les decía, debe ser flexible. Entonces, por ejemplo, un recurso educativo que permita que las personas aprendan a su propio ritmo, que avancen hasta donde ellos quieran avanzar, que un aprendizaje debe ser con modularidad. ¿Qué es eso? Que se puedan manejar a través de módulos, ¿sí? Diferentes, independientes de cada tema, que debe generar una adaptabilidad. Por ejemplo, que las personas puedan adaptarse a diferentes grupos, que tenga una portabilidad, por ejemplo, que los contenidos los contenidos educativos puedan ser utilizados en cuanta plataforma exista, ¿sí? Entonces eso es importante para manejar ese proceso. También este esquema nos hablaba sobre unos criterios de selección de esas evidencias, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían los criterios? Por ejemplo, que deben ser se hablan sobre las correspondencias. Entonces se habla sobre la correspondencia de capacidades, de objetivos y capacidades. Entonces, por ejemplo, que los objetivos de los materiales, o sea, que los materiales cumplan los objetivos de la formación, ¿cierto? Que se alineen con los objetivos de la lección que usted quiera dar. También debe corresponder, por ejemplo, las características de cada estudiante. Ahí hablábamos al principio de estilos de aprendizaje. Entonces, ¿cuáles son las características de cada estudiante? Ah, bueno, pues voy a motivar la participación de ese aprendiz de acuerdo a un trabajo en equipo, a una participación diferenciada. Los costos tienen que influir bastante también, porque el material debe ser que se ajuste al impacto de la región, al impacto del colegio, el impacto que tengan las personas, ¿cierto? No debe ser tampoco muy elevado el costo, que el nivel del tratamiento didáctico debe ser con los libros, deben tener un lenguaje apropiado, deben tener un lenguaje que se adecue a las personas, la disponibilidad que se encuentre fácilmente, la función del medio, por ejemplo, que tenga juegos interactivos. En cuanto a la cantidad de información, que sea una información que sea con las 3C, corto, claro y conciso, y que tenga, por ejemplo, factores físicos, que por ejemplo, puedan seleccionar materiales que se puedan adaptar a las clases, que tenga una dinámica de trabajo. Entonces, todo eso tiene que influir muchísimo en lo que corresponde al desarrollo al desarrollo de esas capacidades o de ese material que todas las personas puedan tener
frente a los que puedan tener, frente a sus cursos, a sus programas de formación, ¿sí? Que eso sea, sea adquirido con unos parámetros específicos, consensuado, que pueda ser hablado antes de, para poder generar un buen beneficio, ojo, no un beneficio particular, más bien un beneficio colectivo, pensando en los aprendices, en los estudiantes. Claro está, que ustedes son los que van a hacer el material didáctico, que sean ustedes los corresponsales para que con el costo y con la favorabilidad del contenido temático, pues genere a ustedes unos recursos económicos, pero que también puedan ayudarle a la comunidad para hacer los procesos. ¿Qué fuentes, digamos que para cuando ustedes hacen contenido temático, ustedes puedan tener? Yo les recomiendo que siempre hagan contenido basados en unas premisas que ustedes mismos se pongan, porque al finalizar de un proceso pedagógico, ustedes pueden coger todo su material y lo pueden mandar a argollar, lo pueden mandar como contenido. Si ustedes son los autores de esa información, pues pueden comenzar a hacer su libro y comenzar a vender, por ejemplo, el diseño curricular del grado, no sé, el grado cuarto, el grado quinto, o un diseño curricular para los conductores de bus de tal proceso, o un diseño curricular para los hoteles, cuáles son las características que deben tener las personas cuando van a atender en un hotel. O sea, no sé, digamos que ustedes pueden hacer cualquier tipo de estructura y que pueden publicarla. Normas les puede permitir el tema digamos que yo tengo buenos contactos para poder hacer esa publicación de lo que ustedes quieran hacer, si quieren publicar libros, si quieren publicar sus contenidos. Bien, igual, recuerden que cuando uno escribe un libro, uno puede escribir 700 páginas, pero verdaderamente las que se imprimen son por ahí 200, 250, porque cuando se imprime mucho contenido, muy posiblemente el lector comienza a cansarse también con ese contenido temático. Esta guía también hablaba sobre una planeación didáctica. Entonces, cuando se habla de planeación didáctica, habla de que todas las formaciones deben tener apertura, desarrollo y cierre. ¿Sí? Entonces, los objetivos de aprendizaje, cuando uno selecciona el contenido específico, eso sería como el primer paso. Yo primero tengo que saber cuál es el objetivo específico de la formación. Entonces, cuando yo tengo el contenido específico, yo después me voy a diseñar unas actividades que promuevan esa participación activa. ¿Sí? Y después planteo unas estrategias de evaluación y esas estrategias de evaluación pueden ser sumativas. ¿Por qué pueden ser sumativas? O sea, normalmente uno puede buscarlas cualitativas, pero cuando son cuantitativas, pues me permiten generar como que esta persona se va a evaluar si la persona al momento ha aprendido o no ha aprendido. Pero si lo hago de manera cualitativa, pues tengo que generar también mis criterios de evaluación que me permitan contextualizar en que la persona ha adquirido conocimientos o aún no ha adquirido esos conocimientos. Entonces, dentro de la apertura, cuando yo voy a hacer la apertura de un proceso pedagógico, entonces lo que tengo que hacer en la apertura es despertar el interés, es despertar la motivación. El desarrollo sería entonces que yo haga una exploración profunda dentro del contenido, ¿cierto? Y el cierre, por ejemplo, me permite para consolidar y luego cerrar los conocimientos. Ahí puedo generar procesos de reflexión, bueno, todo esto que pasa en la información. Entonces es tan importante decir que la planeación didáctica debe ser flexible, debe ser dinámica y que debe tener un material y un contenido que me permita alcanzar los objetivos que yo tenga en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es tan importante entonces saber que mi material no debe estar cargado y yo no debo sobrecargar el material de acuerdo al tiempo de formación. Si ustedes son buenos oradores, son personas que de pronto con una presentación pueden hacer todo un proceso, ¿cierto? Pues simplemente es que van utilizando recursos de acuerdo a las necesidades, pero vean y observen bien cuando tienen sus clases presenciales cómo se mueven las personas, cómo si digamos las personas se mueven hacia adelante, crees que están prestando interés, si se mueven hacia atrás, apoyando la espalda en la mesa, pues están generando una especie como de reacción en contra de su conocimiento. Si se cruzan las manos, están generando una negación. Si se colocan la mano en el mentón, aquí es que estoy interesado, me parece inteligente, esto es que no creo las palabras que está diciendo la persona. Cuando se comienzan a tocar el pelo, las orejas, es que están desesperados, tienen ansia, algo les está faltando, ¿cierto? O se sienten como la palabra
como, se me olvida, bueno, voy a decir esta palabra, aunque no debe ser esa, como corchados con la información. Entonces, cuando se comienza a tocarse el pelo o se tocan la ropa, así es cuando se manifiesta el proceso. También mirar bien qué pasa con los pies. Si tienen los dos pies apuntando hacia el docente, eso quiere decir que están prestando atención y la información les interesa. Si los pies están cruzados, están diciendo que estoy negando la información, estoy haciendo una especie de polo a tierra, digamos que hago me paro de puntas, sentado, por así decirlo, con los pies como en puntas, es que estoy haciendo un polo a tierra porque posiblemente la información me puede afectar o posiblemente está bloqueando mis conocimientos de acuerdo a lo que yo tengo como conocimiento de acuerdo a ese tema. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es tan importante fijarme en esos procesos? Porque yo tengo que comenzar a aprender de los movimientos de la clase y aprender de los movimientos del contenido para poder saber qué pasa con el contenido, en qué momento debo aplicar una pausa activa, en qué momento debo aplicar un contenido temático, un contenido serio, o en qué momento debo pasar eso a un material. Es súper, súper importante cuando ustedes tengan mucho material, utilizar una técnica como la técnica rejilla. Es que ustedes separan el grupo, un grupo de personas, lo separan por cantidades iguales y cuando ustedes lo separan en cantidades iguales, simplemente ustedes le van a dar temas diferentes a cada grupo. La técnica rejilla, ¿por qué va a servir? Porque todos deben escribir, digamos que hay un monitor o alguien que va a orientar cada grupo, digamos, de 5, de 4 personas, entonces va a tener un vocero, y ese vocero es el encargado de leer, digamos que se busca una persona que lea, y que comience a hacer como una especie como de resumen entre todos de qué es lo que va pasando. Cada quien toma sus apuntes de los temas específicos, y después yo voy a comenzar a rotar la gente. Entonces los números del 1 al 4, del 1 al 5, y después reúno a todos los 1, después reúno a todos los 2, después a los 3, a los 4, y así sucesivamente, y cada uno va a tener la oportunidad de socializar con su grupo de personas el tema que le correspondió. Esa técnica se llama técnica rejilla, me permite barrer un libro, por así decirlo, me permite generar contenido, mucho contenido en poco tiempo, cuando aquellas personas que tienen que ver muchos temas, y lo importante es que ahí usted aprende de quiénes saben o quiénes no saben resumir. Y también pueden ver las características sobre un grupo en cuanto al tema del liderazgo, cómo controla el grupo, cuál es el ambiente que generan, porque ustedes pueden colocarle características a ellos para que ellos se vuelvan formadores. Y ahí usted simplemente maneja un papel de guía, un papel como de corresponsal de la formación, de controlar el orden o el desorden que se esté generando dentro del grupo y solamente apoyar con palabras técnicas, con palabras que puedan motivar el proceso de aprendizaje y así puedan concluir al finalizar el proceso. Ya después se hace una mesa redonda y se hace solamente como los parámetros o los apartes de lo que cada quien aprendió de acuerdo a la estrategia que se estaba enseñando. Esa técnica se llama rejilla. Técnicas como esas o didácticas como esas son muy fáciles de utilizar, son muy importantes de utilizar y, por ejemplo, el debate, importante utilizarlo también como dinámica, que generará siempre controversia, que ustedes sean los que lleven la controversia frente a un tema, para ver qué piensan los demás. ¿Por qué? Porque los estudiantes les estamos enseñando posiblemente a que traguen entero. Y como no hacen preguntas, como no hacen dudas, pues simplemente van a tragar entero hasta que alguien diga algo. O sea, eso yo lo llamo la clase de la mentira. En la clase de la mentira yo comienzo a decir cosas que son desfachateces, precisamente para ver quién refuta frente a la información, porque muchos, vuelvo y les digo, tragan entero. Y ahí ese proceso se vuelve en un debate que va a generar un contenido. Al finalizar el proceso, usted dice, yo este esquema lo planifiqué de tal manera para saber ustedes qué tanto tienen su nivel de reflexión y su nivel crítico para poder resolver asuntos y resolver problemas. Esos son procesos que se deben trabajar también en los actos pedagógicos. Actos ya seguidos, por ejemplo, en cuanto al tema del material, no les entregue todo el material. Pueden ustedes cortar el material y que ellos tengan que buscar en redes sociales. Por ejemplo, ustedes solamente van a un parágrafo o un párrafo, ustedes van solamente a una parte de un contenido y que las otras personas busquen esos referentes bibliográficos, esos referentes que le van a permitir tener la concreción de la información completa para poder llegar a un tema específico. Esto se utiliza muchísimo precisamente para que la gente sepa indagar, para que la gente utilice los medios tecnológicos como medios de comunicación. Y ahora, ustedes que están enseñando y que van a enseñar, tienen que apoyarse mucho de la parte tecnológica, tienen que apoyarse mucho de la parte dinámica, de la parte didáctica, y en este sentido utilizar las TICs. Existen herramientas como las STEM, los dije, no sé si les expliqué al principio, las técnicas STEM tienen que ver con
procesos de enseñanza que van con procesos bien estipulados en lo que es la tecnología, en lo que es la ingeniería, en lo que es la matemática, ¿sí? Y la gente le está metiendo una cosa que la ciencia también, y le está metiendo la palabra el arte. Con el arte se debe estar enseñando también. ¿Qué otras competencias tienen ustedes para poder enseñar? No existe el docente perfecto, no lo existe. ¿Por qué? Porque para uno va a ser muy bien, va a ser muy bueno, pero para otro va a ser malo. Entonces yo con eso tengo que aprender a ser flexible también y tengo que aprender a adecuarme a ciertas características de los aprendices. Entonces es como aprender a guiarme y volverme no una veleta, pero sí más bien volverme como un apoyo en diferentes ángulos y darle la potestad del conocimiento al aprendiz para que a través del autoaprendizaje cada quien pueda llegar al entorno de motivación a ver hasta qué punto quiere llegar. Y de acuerdo a las preguntas que ustedes le van haciendo, ahí sí, en manera colaborativa, usted va a pedir apoyo al proceso para que la gente va a dar una respuesta y ya usted puede dar un significado o un simbolismo técnico de acuerdo con los conocimientos que ustedes tengan de acuerdo al tema. Ojo, esto lo hablo de manera, por ejemplo, con formaciones superiores. Los niños también enseñan bastante, pero recuerden, muchos niños nácense siempre en el sistema del conocimiento previo. ¿Qué saben de? Todos debemos basarnos en el esquema. Eso no solamente va caracterizado para los niños. ¿Qué sabemos de un tema específico para poder tomar eso como punto de partida? Esto que hablamos en la última parte de la planificación de los procesos, hay que tener en cuenta que deben ser cortos, deben ser claros, deben ser concisos y deben tener un objetivo muy preciso, ¿cierto? Muy corto, no extenderme con los objetivos. Recuerda que los objetivos, cuando arrancan con un verbo, todos deben arrancar con un verbo, pero existen unos verbos que son infinitos y esos verbos infinitos no son medibles. Si alguien los va metodológicamente o pedagógicamente los va a evaluar, pues cuando ustedes tienen verbo infinito, pues como nunca se va a poder medir, por otro motivo no se va a poder llegar a la conclusión del esquema. Pero si de pronto ustedes son flexibles frente al proceso, pues simplemente ven como una parte que la gente va a poder hablar frente a un tema y así mismo pueden llegar a obtener los resultados. Ese era el tema que correspondía hoy en la cuarta sesión, en la cuarta semana. Y voy a mostrarles entonces, si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto, y hablé mucho también. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Si no, voy a compartirles entonces las evidencias del material de lo que corresponden las tres evidencias. Entonces voy a partir con la primera, bueno, también les voy a compartir algo que les hice que tiene que ver con los tips. Voy a regalarles unos tips para mejorar ese aprendizaje autónomo. Se lo voy a compartir en el WhatsApp. ¿Sí? Bueno, el análisis, por ejemplo, yo le puse como un análisis personal de las características del aprendizaje autónomo. Entonces, como pueden ver, esto lo hice en primera persona. Entonces, yo lo tomé desde esa perspectiva. Ustedes pueden tomarlo como el análisis que ustedes quieran. De acuerdo, si lo quieren hacer, perdón, de manera general, yo lo tomé y lo apropié de acuerdo a lo que ha generado en mí ese aprendizaje autónomo. Entonces, por ejemplo, arranco diciendo que el aprendizaje autónomo ha sido una experiencia transformadora en mi viaje educativo. A medida que he explorado y aplicado sus características, he descubierto una dimensión de mi forma de aprender y desarrollarme. Esas características han influido en mi enfoque hacia la educación de una manera profunda y significativa. Ok, ahí está todo el análisis que yo le estoy haciendo a las características del aprendizaje autónomo. Ustedes lo pueden hacer de la manera, puede ser un párrafo, perdón, puede ser más corto, puede ser una hoja, puede ser, digamos, media página. Ya depende de ustedes en ese esquema. Ok. En ese análisis pueden colocar una bibliografía si lo requieren, si ustedes consideran que es importante, si quieren tomar fuentes de información, si ven que es importante, lo pueden hacer. Esa es la primera tarea. La segunda correspondía entonces a un ensayo de fundamentos. ¿Sí? El fundamento psicológico es para el desarrollo del aprendizaje, sigue como el título, simplemente desde ahí se hizo como unas características, un análisis, y digamos con un enfoque de acuerdo a lo que se piensa
sobre ese esquema, o lo que puedo deducir frente a ese esquema, ¿cierto? Recuerden que ahí debe tener una conclusión, sería algo importante. Estos últimos puntos es para que usted lo tenga en claro. Un ensayo debe tener título, tesis o idea principal, un desarrollo o argumento de la tesis, una conclusión, y recuerden que eso no lleva imágenes, solamente es texto. Bien, y la última, también puede ser una página. Y la última es la planeación de una clase. Y la otra es la del plan de una clase, pero digamos que se me perdió, no lo guardé. Voy a buscarlo y ya se los comparto entonces se los voy a compartir ok, ya lo encontré, es esta. Entonces mire la planeación de una clase, entonces dice, yo te voy como el esquema, pues lo que estamos viendo de pedagogía. Entonces, tema de la clase, métodos de enseñanza a través del enfoque constructivista. Entonces, habla aquí sobre que es un nivel educativo, por lo que hay como universidad, estudiantes de pedagogía, ustedes, duración 90 minutos. Le puse como objetivo 3 objetivos, puse como recursos necesarios 4, desarrollo de clase, puse punto por punto. 10 minutos introducción, 15 minutos fundamentos del enfoque constructivista, 20 minutos hablar de principios y características del aprendizaje constructivista, 25 minutos hablar sobre métodos de enseñanza constructivista, después 10 minutos hacer un análisis y una evaluación, y por último un ejercicio práctico que dura 10 minutos, pero también una reflexión, un cierre y reflexión. Y dejé una tarea para la casa, como esto solamente es como un ejemplo, para que ustedes puedan tomarlo, para que ustedes puedan guiarse para hacer un plan de formación. Bien, digamos que ese es el material que se estipula para el día de hoy. Recuerden que esta formación cierra el 13 de agosto. El 13 de agosto hasta las 11:59 hay plazo para subir todas las actividades. Si no han subido de la primera semana, de la segunda, de la tercera, pues todavía tienen tiempo para poderla subir, no hay ningún problema. Si tienen alguna pregunta, pues me pueden escribir. Tengo que explicarles algo también importantísimo, porque hay personas que no saben, o digamos que por reforzarles, a aquellas personas, cómo descargar el certificado de este proceso. Muy sencillo, ustedes van a Google y le dan certificados SENA. Cuando están en certificado SENA, ustedes, aparece como primero muchas veces, sena.edu.co, le dan clic en consultar certificado, y ustedes aquí le van a dar documentos, cédula de ciudadanía, van a colocar el documento que ustedes tengan, este documento, hacen el texto que aparece allí en pantalla y simplemente le dan consultar. Aquí aparecen los certificados que pueda tener la persona. Estos certificados, entonces, por ejemplo, ustedes ven que la parte izquierda dice una C y la otra dice una E a la parte final, ¿cierto? La que dice C corresponde al certificado y la que dice E es, como por así decirlo, las notas. Recuerden que la nota más bajita que tiene el SENA es 2.5, por así decirlo, y la nota más alta es 4.5, correspondiente como al certificado del esquema. Entonces, uno es un certificado de notas y el otro es un certificado de aprobación.
Solamente dan la palabra descargar, pulsan el botón de descargar y ahí ya pueden descargar cualquier certificado que ustedes tengan. Recuerden también que hay certificados que tienen una vigencia. Esa vigencia la dice el mismo certificado. Dice más o menos que la vigencia está por 1 año, otros dicen que es por 5, otros que es por 10 años, otro dice, digamos que eterno. Pero tengan en cuenta ese proceso. Este certificado más o menos les llega en 30 días hábiles digamos que se actualiza en el proceso. Nosotros pasamos el proceso de calificación el día 14. Solamente comenzamos a recoger las evidencias que todos ustedes presentaron hasta el día 13. Y el día 14, pues a mí se me cierra la plataforma y lo único que me queda es el centro de calificaciones. Y dentro del centro de calificaciones yo paso las notas de todos ustedes y pues ya depende del mismo sistema y las personas encargadas que le otorguen esa calificación, esa certificación que ustedes pueden tener. También seguir invitándolos a todos ustedes para que hagan más capacitaciones de manera virtual. Estas capacitaciones muy fácil, las pueden encontrar en Sofía Plus. Ustedes ya saben, así como encontraron esta certificación, es muy fácil. Ustedes solamente le dan cursos cortos virtuales, pulsan clic allí y al pulsar allí solamente van al lado, por ejemplo, de pedagogía, si ustedes quieren seguir por el rumbo de pedagogía. Y estos son todos los esquemas que aparecen en este momento de pedagogía. Y a nivel nacional les asignarán un docente. Yo en este momento estoy desde Aguachica, eso queda en el Cesar. Y pues digamos que tengo un grupo de personas que corresponde a más o menos 320 personas en diferentes acciones de formación, que fueron de las cuales yo estoy trabajando, más o menos un promedio de 80 personas por grupo. Y bueno, por eso ahí también les decía que me tuvieran paciencia, porque es mucha gente escribiendo y gracias a Dios ha tenido mucha aceptación todos estos procesos. Pero vuelvo y digo, este es el curso que más contenido de evidencias se ha presentado, pero me parece que es interesante de acuerdo a sus procesos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, Mayra, Cindy, Daniel, con muchísimo gusto, estoy para... Hola, Cindy. Así me escucha. ¿Cómo estás? Cuéntame. Bien, no, profe, es que me ha quedado como difícil porque es que el computador me está molestando muchísimo. Mañana Ok. pues me van a hacer una revisión, entonces a ver si puedo presentar todos los trabajos, pero me ha quedado difícil porque no he entendido muy bien y en la plataforma no he podido ingresar muy bien. No, me queda difícil. Mira, no hay ningún problema, Cindy. Tienes hasta el 13 de agosto para poder presentar todo. Sin embargo, te voy a dar una recomendación. Todos los correos electrónicos, las personas tenemos un correo electrónico, por ejemplo, si tú lo tienes por Gmail, si no crea un correo por Gmail, ahí tienes una cosa que se llama el Drive, ¿sí? Y por el Drive tú tienes para poder trabajar documentos en línea. Es fácil trabajar documentos en Google, en Word, en Excel, es fácil allí, ya que a veces, por ejemplo, hay personas que no tienen, por ejemplo, el Word instalado en el equipo. Digamos que el Office se les venció, entonces no le permite descargar Office, entonces todas las cosas. Utilícelo desde el Drive, que el Drive siempre tiene todo ese proceso y es mucho más fácil. Es muy fácil que usted ahí puede solamente descargar el documento y lo compartes así como aparece, o lo copias en la URL, que también es válido de acuerdo a las tareas Yo que se tengo es presentan. Windows 7, pero Windows entonces 10. friego mucho para encenderlo. ¿En qué, perdón? ¿En qué? ¿En encender el computador? Sí, y me friego mucho para encender el computador y comienza a sonar feo, entonces no he podido por eso hacer los trabajos, pero ya mañana lo mando a revisar y ya para empezar a hacer trabajos antes del 14. Me parece muy bien, Cindy. Igual, también tienes otra opción. Si tú tienes un centro del SENA cerca, tú puedes acceder allí a la biblioteca del SENA y tú puedes decirles que si por favor te pueden prestar un computador para hacer los trabajos de formación virtual o que tengas como aprendiz del SENA. Entonces, o de pronto en un punto vive digital, si tienes un punto vive digital cerca, ahí también podrías hacerlo si de pronto tienes esa facilidad. Probablemente por acá en Cundinamarca y por aquí no hay nada de eso. Bueno, Pero pero yo bueno, te agradezco. O la otra, te la pongo fácil, te la pongo más fácil todavía. Hazlos a mano. Hazlos a mano, le tomas una foto y simplemente cuando tengas que subir los trabajos, ahí sí necesitas un computador y lo subes dentro del proceso. Haces el trabajo escrito a mano y para mí es válido. Lo importante es que tú quieras sacar adelante los procesos.
¿Te parece? Esta clase me gusta muchísimo. Hay una que la perdí porque no entendí nada, absolutamente nada, lo de pedagogía, no, nada. Pero me ¿Cuál? gusta muchísimo. La de pedagogía y ingeniería pedagógica. Ingeniería pedagógica, ¿cuál fue esa? Esa fue la primera que yo hice, pero no, me quedó grande, entonces no. Pero no conmigo, no conmigo. O sea, otro curso. No. Ujú. O con otra Entonces, no, persona. todas me calificaron deficiente, sí. Bueno. Entonces, no. No, lo importante es, mira, yo te, Cindy, como apoyo, mira los videos cuando quieras, tú lo puedes ver desde el celular. Otro que tú puedes ver digamos que yo siempre envío por el WhatsApp, envío esas ayuditas, esos tipsitos para que tú puedas presentar los trabajos. Y también es importante y seguir, no desfallezcas porque, digamos, porque un instructor no te parezca bueno, sí, está bien, no hagas la formación, pero de todos modos, o simplemente toma tu autoaprendizaje como vimos hoy y lleva tu ritmo. Digamos que estas sesiones que son presenciales no son obligatorias, ¿sí? Pero tú llevas el mismo control del aprendizaje y pues vas a poder hacer todos los cursos que quieras. Y recuerda que una persona no la hace una institución ni no la hace un docente. Una persona se forma a sí mismo con el carácter, con la personalidad y con las ganas que tenga de salir adelante. Listo, sí, señor. Ahí yo me meto en contenido del curso y ya ahí consigo todos los trabajos, ¿sí? Lo que tengo que presentar. Sí, señora, así es. Pero mira las grabaciones, que ahí está también el contenido de todas las semanas. Fíjate bien en cuál es el título que tiene la actividad para que de pronto no vayas a subir una actividad donde no corresponda, ¿vale? Y me Bueno. escribe por WhatsApp que yo con mucho Sí, gusto estoy para ayudarte, para apoyarte. si me confundo mucho, entonces yo a cualquier cosa yo le escribo. Hágale, tranquila, ahí estoy para servirle, con muchísimo gusto. Gracias, profe, muy amable. Te pregunto, última pregunta para darte descansar. ¿Te gustó o no te gustó el proceso conmigo? ¿Qué no te Sí, me gustó? gustó. Todo me gustó porque yo tengo un hijo de 3 añitos y él es muy Sí. hiperactivo, demasiado. Entonces a veces no sé, a veces ni qué, con qué entretenerlo, entonces me gustó mucho, mucho. Con muchísimo gusto, Cindy. Pues, Dios te bendiga, espero que te vaya muy bien. Gracias. Gracias. Mayra, cuenta. La misma pregunta que le hice a Cindy, ¿qué te gustó y qué no te gustó? ¿Puedes encender tu micrófono, por favor? Bueno, mientras que Mayra cuadra el micrófono, qué pena, no se escucha. Daniel. Sí, profe, dígame. Daniel, ¿qué te gustó y qué no te gustó del proceso? Ah, no, profe, me gustó todo. La clase muy bien explicada. eh, Excelente manejo usted de palabras, vocabulario un poco compleja a veces que uno se le dificulta entender algunas cosas, pero ahí vamos caminando. Pero Pero no, Daniel, yo les di todo no, yo les di a usted la potestad de que me pudiesen parar y que dijeran, venga, no entiendo la palabra. Ese es el cuento. Yo a veces, es que yo me pongo yo creo que todos ustedes tienen como el mismo lenguaje mío y ese es el problema mío, ¿cierto? Porque cuando los conocí, todos miren que trabajaban en docencia y que eran, yo, bueno, listo, van a dar mi idioma técnico, chévere. Entonces, quizás palabras, discúlpeme eso, por favor. no, pero tranquilo que eso se entiende. Y no, pues ya, bien, cosas positivas. Negativas, no, ¿para qué decirle todo bien? Y profe, Ok, resuma las actividades. Hay que hacer, no, o sea, en esta última, hay que hacer tres, un ensayo o exacto. Un una. análisis, un análisis, un ensayo y una clase. Dale, perfecto. Bueno. Pero de todos modos, yo te envío eso por WhatsApp. ¿Tú estás en WhatsApp, Daniel? Sí, yo estoy en el grupo. Ok. Los ejemplos que yo les envío son ejemplos muy grandes, ¿cierto? Ejemplos ya como muy elaborados para que cada quien diga, me sirve esto, me quito esto y tal, o sea, que lo hagan facilito. Igual yo sé que Bueno. ustedes tienen eso, ustedes han hecho otras formaciones, ustedes han hecho otras cosas en el SENA, en la vida, con sus hijos actualmente les hacen esos procesos, todo eso les sirve. Ok, ¿Listo? perfecto. Vale. Daniel, muchas gracias. Bendiciones para ti. Mayra, vuelvo a ti. Mayra.
Mayra. No, tendrías. Mayra, no, nos quedamos con el lenguaje. Pero bueno, entonces ahí, tú que estás ahí con gestos, te toca. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues que es el lenguaje. Muy buenas noches. Mayra, para ti, bien, más o menos, mal. Bien, ok, muchas gracias. Bendiciones. Bueno, Mayra, también les pido a los tres y a las personas que están viendo este video y que van a ver este video, si quieren escribir por favor a los coordinadores académicos del Centro Agroempresarial de Aguachica, para mí es muy válido, a la subdirectora, con los comentarios, por mí está muy bien la retroalimentación que le hagan a este proceso, pues de lo que fui con ustedes o como les enseñé, si les gustó, si no les gustó, todo es válido dentro de este proceso para poder mejorar los procesos. Dios los bendiga a todos ustedes, cuídense mucho, espero que recuerden que hasta el 13 de agosto a las 11:59 se cierra la plataforma para ustedes y para mí. Yo después no puedo ayudarles con todo el cariño y todo el amor, lo haría, pero el sistema no me permite humanamente hacerlo. Pero yo trato de ayudarles en lo que yo pueda, por eso escríbanme por WhatsApp y por todas las cosas. Bendiciones, cuídense mucho, un abrazo y acá tienen un amigo. Cuídense mucho. Listo, profe. Bendiciones. Amén. Gracias.